el día martes, algo así, el pastor Darío Bruno me invita a una reunión interconfesional del G20 que se iba a llevar a cabo aquí en Buenos Aires. Iba a estar presente también nuestro director de Libertad Religiosa de la Asociación General, Ganaúne Diop, también el pastor Carnazale, Elio Carnazale, director de Libertad Religiosa de la División, y obviamente el pastor Darío Bruno, pues, y este servidor, que iba solamente en calidad de oyente. Lo que le agradecí mucho al pastor por lo que pude escuchar y experimentar en esos 3 días. Hermanos queridos, el mensaje que yo tengo esta mañana para ustedes está íntimamente ligado con los acontecimientos finales, con el valor de nuestra única salvaguardia y con los hechos que se están produciendo en el mundo y que a veces, por diferentes motivos, no le prestamos la debida atención. Es posible, hermanos, que a lo mejor ustedes puedan pensar, bueno, lo que predicó el pastor es alarmista o es extremista. No, yo me voy a limitar a lo que escuché en esta convención. Y después vamos a comparar estas declaraciones con lo que dice la Escritura y con lo que dice el Espíritu de Profecía, y después cada uno sacará sus propias conclusiones. Hermanos, en primer lugar, ahora sí voy a necesitar que me des una mano muy amable, hermano, Es muy difícil que ustedes los puedan apreciar el detalle. Se trata del Fórum Interconfesional del G20. ¿Qué implica esto? Implica que representantes religiosos de todo el mundo estuvimos reunidos en la Cancillería primero, después en el Sheraton y después en la Biblioteca Nacional, el Salón Jorge Luis Borges. Aquí están las fotografías de todos los personajes que han venido, de todas partes de la tierra, representantes incluso hasta de Arabia Saudita, de religiones evangélicas, protestantes, anglicanos, ortodoxos, judíos también, rabinos, por supuesto los imanes que representan al islamismo, también hinduistas, en fin, de todas las religiones del mundo, hermano. Realmente fue una reunión extraordinaria, de un valor incalculable por las presencias que estuvieron allí. Ahora bien, mis hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál fue el objetivo principal de esta convención, de este foro internacional del G20? Sabemos que al final de noviembre lo tendremos a nivel mundial, vendrán presidentes como Donald Trump, como Putin, distintos, Xi Jinping también de China y de otros países del mundo. O sea, está íntimamente ligado con la globalización que vivimos hoy en el planeta Tierra. Ahora bien, hermanos, ¿cuáles fueron las más grandes preocupaciones que se presentaron en el foro que estoy mencionando? En primer lugar, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el día 25 de septiembre de 2018, él menciona lo siguiente, y esto lo dijo a través de su portavoz, que estuvo presente en el foro, obviamente. Él dice lo siguiente: si no cambiamos el trayecto de lo que vivimos en la humanidad en los próximos 2 años,
corremos el riesgo de perder el control. Y menciona, en primer lugar, la violencia religiosa, el aumento del nivel del mar, las olas de calor y frío, los grandes incendios que se están produciendo en distintos lugares del planeta, terremotos destructivos. Solamente el huracán Irma, por ejemplo, consumió 70.000 hectáreas en Cuba, con enorme cantidad de muertes, especies que se están extinguiendo, enfermedades y plagas que afectan a los seres humanos, sequías e inundaciones. La Amazonía se está consumiendo, siendo que es el 20% del oxígeno del planeta Tierra. Y lo más interesante fue que estuvo presente, lógicamente, en la introducción estuvo la vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti, y estuvo Sergio Berman, el rabino Sergio Berman, que es nuestro ministro de Educación y Cultura, que él y otros miembros de los que presentaron mencionaron el término paz y seguridad. La necesidad que en el planeta haya paz y seguridad. Y el ministro Berman dijo como un aporte que lo ideal sería que la Santa Sede, concretamente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fuera el presidente, el director de la unidad que tenemos que tener ahora todos los seres humanos, con una religión en común, donde todos, aunque tenemos distintas creencias y tal, pero todos tenemos que cuidar la casa común. Entonces no debe haber enfrentamientos religiosos. Las identidades religiosas, en realidad, de cada uno, la tiene que vivir en forma personal, no en forma corporativa. Lo importante es la ayuda del uno por el otro, la necesidad de los pobres, de los niños, que muchos son abandonados, la hambruna que hay en el mundo, la falta de agua potable. Hay 40 millones de personas que no disponen de agua potable en distintos lugares. O sea, pues si nosotros observamos lo que yo estoy aquí repitiendo, por un lado, pues hay una lectura, hay una necesidad. El ser humano necesita ayuda. Y por otro, según la idea de este foro, es unir todas las religiones. Y se propondría que el líder fuera el Papa Francisco. Es algo esto, hermanos, que no deja de llamarnos la atención a los que somos estudiantes, creyentes, y nos basamos en un escrito está. Ahora, yo quiero ser muy respetuoso, hermanos, porque es posible que a lo mejor no todos pensemos lo mismo. Yo quiero hablar con mucho respeto y con mucha humildad. ¿Es cierto que hay violencia religiosa en el mundo? Claro que la hay. Había representantes allí de países musulmanes, inclusive de Arabia Saudita. Pero también es cierto que muchos de los refugiados que mueren en el mar Mediterráneo son de religión musulmana y deciden irse a países europeos y no van a los países musulmanes, como el caso de Qatar, como el caso de Dubái, como el caso de Riad, que son grandes capitales musulmanas con muchísima riqueza económica. Entonces, hay contradicciones que llaman la atención. Dice que lo más importante es el otro. Es correcto.
Yo comparto la idea, pero hermanos, nosotros tenemos como el título de este mensaje, la única salvaguardia que tenemos que dar a conocer al mundo. Pero en este caso, la idea y la paz y la seguridad implica guardar silencio con nuestra identidad religiosa, algo que obviamente yo personalmente no comparto y estoy seguro que la mayoría de ustedes tampoco. El secularismo es otro elemento también que hoy se vive en el mundo, que también separa al ser humano de los intereses espirituales, de buscar el conocimiento de la verdad. Ahora se mencionó que 12 religiones se reunieron en Naciones Unidas con el objeto de generar una gran unidad a nivel planetario. El cambio climático, hermanos, es correcto, es un gran desafío. Hoy mismo hemos visto la lluvia que hemos tenido y estamos prácticamente en octubre, en plena primavera. Pues hay hermanos que me escriben de Andalucía y que me dicen que en Jaén la temperatura llegó a los 50 grados. Hermanos, imagínense ustedes cuál habrá sido la sensación climática con 50 grados en el termómetro. Se menciona que hay extensiones en África donde las temperaturas subirán tanto que por la desesperación los africanos seguramente invadirán los territorios europeos, huirán de ese lugar porque el calor no se podrá soportar. Reitero, hermanos queridos, con todo cariño dijo esto. ¿Ustedes piensan que lo que yo estoy diciendo es alarmismo? ¿Ustedes creen que, bueno, el pastor profeta hoy vino conectado con cosas negativas y yo quiero escuchar más bien, quiero escuchar hablar de amor? Sí, es importante hablar del amor cristiano. Claro que sí, es importante estar interesado en el prójimo. Claro que sí. Pero hermanos, nosotros nos guiamos en un equilibrio en lo que vivimos, en lo que creemos y especialmente en lo que esperamos que suceda y que va a suceder en este planeta Tierra. Yo, hermanos queridos, hice esta introducción un poco larga. Yo traté de escribir porque les cuento, las reuniones fueron muy extensas. Que comenzaba a las 8:30 de la mañana, yo llegaba allí 8:30 y llegaba a mi casa a las 11:30 de la noche. Es verdad que íbamos a cenar, nos trataron muy bien, no cabe duda. Pero hermanos, te quiero decir que fueron horas hablando de este tema. Hablando, por ejemplo, del ecumenismo como la solución para la humanidad. Que no haya más barreras religiosas. Todos tenemos que ser uno. Y la persona ideal para ocupar la presidencia de eso es el Papa Francisco. Lo dijo el ministro de Educación y Cultura, que de paso, cuando terminó la reunión, yo tuve un contacto personal con él. Había otras personas, yo pedí la palabra para hablarle porque yo sé que él es rabino y le hablé del Antiguo Testamento, le mencioné lo que el profeta Daniel dice referente a los tiempos finales, lo que dice el profeta Isaías. Y él me dijo, bueno, entonces vamos a ir a preguntarle también a Donald Trump, a ver qué opina él, me contestó. Y todos nos reímos. Pero hermanos, Donald Trump también es parte de todo lo que estamos diciendo aquí.
lo que está ocurriendo en el país más potente de la Tierra. Pero en general, hermanos, la globalización está produciendo ¿qué? Que nos podamos comunicar los unos con los otros y se pueda llevar adelante ¿qué? Yo voy a leer, hermanos, aquí algunos textos que estuve escribiendo. Ustedes, si quieren, los pueden buscar en sus Biblias, pero yo, para ganar tiempo, para no explayarme más, los voy a leer. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, Cristo es la razón misma de nuestra existencia. Sin embargo, hay quien lo niega a Cristo. De Jesús no hablar, no mencionar su nombre. No hablar de la cruz, no hablar de su resurrección. Hay quien dice, no, la Biblia fue cambiada por judíos y cristianos. Miles de millones en otras partes del planeta no occidental tienen esta creencia. Por eso tenemos que ir a predicar el Evangelio. Por eso el adelanto de la ciencia hace posible que se esté cumpliendo hoy una profecía dada por Cristo Jesús allí en el Monte de los Olivos, antes de su muerte en la cruz del Calvario. Él le dice a los apóstoles, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá? Vendrá el fin. Hermanos queridos, eso está sucediendo ahora. Porque entre todos los asistentes, vuelvo y repito, había musulmanes, judíos, hinduistas, evangélicos de todas las líneas, obviamente católicos. Estaba el director de la Universidad Católica de Buenos Aires, hubo representantes del Papa Francisco escuchando. Hermanos, en medio de las charlas, y justamente por eso hablé después con el ministro cuando terminó la charla, porque él era el que dirigía el panel en ese momento, él preguntó, ¿hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Hermanos queridos, ustedes saben, claro, el tema doctrinal religioso no se podía tocar en ese momento. ¿Por qué? Porque era justamente el tema de la unidad. Lo que busca es negar la identidad de cada uno y ponernos todos de acuerdo en todo lo que compartimos. Pero hermanos, yo he sido colportor muchos años en mi vida, y en estos casos no soy de quedarme callado. Levanté mi mano. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es al panel. ¿El cambio climático no está anunciado en las Escrituras? ¿No lo dice eso la Biblia? Jesús no habla de los problemas a nivel mundial. ¿No lo dice Jesús de Nazaret? No habla de la violencia, no habla incluso de las guerras de naciones contra nación. Cuando Jesús dice estas palabras, solo existía el Imperio Romano, no había naciones. Jesús estaba leyendo el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial. Dice, pero aún todavía no es el fin. Efectivamente, terminaron las dos guerras mundiales y ahora la ciencia aumentará también, no solo en lo profético, hermanos, con nuestros pioneros en 1844, con el cumplimiento de los 2300 días de tarde y mañana. La ciencia de la informática, hermanos, que está logrando que se cumpla la profecía de Jesús, de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Hermanos,
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando le dije esto al ministro que me habló de Donald Trump, él se rió, nos tuteamos, nos tratábamos de tú, todos escuchaban. Muchos se quedaron pensando. Después alguien vino y me dijo que me agradecía el comentario y la pregunta que yo había hecho, pero voy al hecho, hermanos, que todos escucharon. Esto dio la vuelta al mundo. Obviamente había que ponerse la traducción del castellano a inglés y de inglés a castellano. Lo que uno hablaba se traducía al inglés y lo que uno escuchaba, si no sabe el inglés, lo escuchaba en castellano. Pero hermanos, hay un texto clave aquí, de un término que se estuvo repitiendo y repitiendo: paz y seguridad. Textuales palabras. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:3? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán.